Pastor Tito Campos con la exposición y la predicación de la palabra. Que Dios me los bendiga a todos, hermanos. No me dijeron todos amén, pero yo a todos los saludé. Vamos a buscar el Evangelio de Lucas. Hermanos, ¿por qué están escogiendo solamente Lucas? Hay un hombre que financió la escritura de este libro, de este Evangelio, un hombre que se llamaba Teófilo. No se sabe exactamente quién era, pero sí se sabe que era un hombre que estaba interesado en conocer acerca de Jesús y le pidió a un médico, a un doctor llamado Lucas, que le escribiera lo más cronológicamente, lo más detallado, todo lo que Jesucristo hizo sobre la tierra antes de ascender al cielo. Y por eso Lucas se inicia diciendo en el primer tratado, oh Teófilo, y el primer tratado se refiere al libro de Lucas, y Hechos se introduce de esa manera porque Hechos es la segunda obra literaria de Lucas. Lucas escribió el evangelio que lleva su nombre y el libro de los Hechos. Buscamos entonces en Lucas. Vamos a leer del versículo 23, Lucas 23. Lucas 23, leemos los versículos 39 al 43. Este estudio, sermón, mensaje, predicación, como le quiere llamar, se llama Hoy en el Paraíso. Hoy en el Paraíso. Lucas 23, les decía, leemos los versículos 39 hasta el 43. Dice la palabra del Señor. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le respondió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condición? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecían nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, esta palabra desierto es la palabra griega amén. Amén se puede traducir así sea, o viene una gran verdad detrás de esto. Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Padre celestial, te damos gracias por tu presencia y por el privilegio que nos concede de abrir este libro santo, meditar en él y recordar, Señor, esa historia tan maravillosa, la del Calvario. Permite, Padre celestial, que nuestros corazones puedan entender la magnitud de este suceso, la muerte, la resurrección y la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, que fue lo que selló el triunfo sobre la muerte y nosotros pudimos obtener la vida eterna. Háblanos al corazón a través de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Hoy en el paraíso. Yo creo que no voy a ocupar todo el bosquejo que traigo, porque quiero llegar al centro de todo esto, que es precisamente las palabras de Jesucristo cuando le dijo a este hombre penitente: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Quiero plantearles el problema. Quiero concientizar que tienen razón los pobres dundos que no entienden la Biblia y poner esto en tela de juicio. Por ejemplo, hay una versión herética de la Biblia que se llama Traducción del Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras. Seguramente ustedes ya adivinaron. No me gusta decir su nombre, los testigos de Jehová se llaman. Esta Biblia es una Biblia amañada, una Biblia llena de herejías. Y este versículo, ellos le cambian la coma. Usted sabe que la puntuación es bien importante. Yo sufro cuando leo Facebook. Algunas historias que ponen que uno no sabe si sigue todo o si es otra cosa. Las puntuaciones, yo sufro si no hay puntuaciones. Y ellos ponen en este versículo, en el 43, dice: Jesús le dijo: de cierto te digo hoy que estarás conmigo en el paraíso. Si usted se fija, ya le cambió sustancialmente la enseñanza que vamos a tener en esta tarde. Porque ellos dicen: ¿cómo era posible que le podía decir
hoy estarás conmigo en el paraíso. Si resucitó al tercer día, y entonces ¿qué se hizo el ladrón? Así le llaman todo el ladrón, era un malhechor. Además, dice la Biblia que se anduvo apareciendo por 40 días, entonces enganchó al pobre ladrón. Eso es lo que trato de desenmarañar esta tarde. Y quiero plantearle, les decía, ese problema. Lo que dice la Biblia, créalo aunque no lo entienda. Este no es un tratado para entender, este es un tratado para creer. Fíjese, por ejemplo, Josué peleando contra los madianitas, oscurecía y ellos estaban ganando la guerra, y él no quería que oscureciera porque estaban calientes, estaban dominando la pelea, y si anochecía y se iban a acostar, ya no iba a ser igual. Entonces lo que hizo Josué fue levantar la mano y dijo: sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y usted conoce la historia. El día se prolongó y ganaron los israelitas. Ahora, los escépticos o los sabios, que más bien son sabiondos, dicen: ese es un error bíblico. La Biblia está llena de muchos errores. ¿Cómo es posible sol detente si el sol no se mueve? Hermanos, recuerde que la Biblia no es un tratado científico. La Biblia es un tratado teológico. La Biblia no se cree por comprobaciones, tesis o hipótesis. La Biblia se entiende aunque usted no sepa qué dice, porque es un asunto de fe y no de inteligencia. Gloria a Dios. Entonces, ¿por qué el Señor le dijo: de cierto te digo que hoy mismo, esa es la idea, estarás conmigo en el paraíso? Porque el día que nosotros nos muramos, el día que un ser humano muere, cierra sus ojos donde sea, en su casa, en una cama de su casa, en una cama de hospital, cierra sus ojos, y si es un cristiano, en el mismo momentito que los cierra, los abre en el cielo. Y si es un inconverso, en el mismo momentito que cierra sus ojos, los abre en el infierno. Pastor, ¿y usted cree en el infierno? Por supuesto. ¿Y por qué? Porque lo dice la Biblia. Pastor, me dijo una vez un hombre: ¿y usted todavía cree las historias de la Biblia? Y las voy a seguir creyendo hasta que me muera. Pero ¿cómo es posible que usted conciba que eso es cierto? ¿Y cuál es el problema?, le dije. Me voy a referir, me dijo, al caso de Jonás. Dice la Biblia que Jonás se lo tragó, en hebreo es la palabra ketos, con K, K-E-T-O-S, ketos. A Jonás se lo tragó un ketos, en español es cetáceo. Los cetáceos son animales marinos gigantescos, la ballena, el cachalote, etc. Entonces me dice: se ha comprobado que ningún cetáceo tiene el cuello o la garganta tan gruesa para que un ser humano entre y llegue entero al vientre de ese pez. ¿Y cuál es el problema? Le dije: es que si no se puede, ¿cómo? Hermano, le dije yo: mire, hermano, le dije, si la Biblia dijera que a Jonás se lo tragó un chimbolo, yo lo creería si lo dice la Biblia. Es más, si la Biblia dijera que Jonás se tragó un cetáceo, un cachalote, lo creería si lo dice la Biblia. Mi mente no lo puede concebir, pero es mi corazón el que tiene que entender. Entonces, todas esas cosas son, a mí que me importa lo que la ciencia diga. ¿Sabía usted que la Biblia corrigió la ciencia? No me dicen nada, pues se lo voy a comprobar. Los científicos de la NASA estaban estrenando las computadoras. Acuérdense que los pioneros de la computación es la IBM. Estaban estrenando las computadoras que le habían llevado. Una computadora tenía el tamaño de un cuarto regular. Y estaban tratando de mandar el primer cohete en órbita. Los rusos acababan de mandar el suyo y hizo una órbita alrededor de la Tierra, saliendo de la atmósfera, obviamente. Entonces los gringos nunca se quieren quedar atrás y querían hacer lo mismo. Querían mandar un cohete en órbita, pero el problema es que si las coordenadas no las metían bien en la computadora, ese se perdería. A saber qué se haría. Y no querían perder ni el aparato
ni en la persona que lo iba tripulando. Empezaron a meter los datos y se dieron cuenta que había un error de 24 horas. Y si ese error no lo corregían, no iba a ser un éxito la primera expedición afuera de la atmósfera de la Tierra. Entonces mandaron llamar a los técnicos de la IBM y le dijeron: señores, esta computadora está fallando. Les metemos los datos y nos arroja un error de 24 horas. Vamos a ver, dijeron los técnicos. Metieron, señores, les digo, esta computadora está funcionando perfectamente. El problema son ustedes que no le meten los datos correctos. Y se fueron. Se quedaron batallando y dijeron: ¿cómo hacemos con esto? Ya no le hallamos ni pie, ni cabeza, ni cola. Y dijo uno de los científicos: escuche esto. Miren, muchachos, les digo, cuando yo estaba pequeño, me llevaban a una iglesia cristiana, dijo. Y me llevaban, yo estaba pequeño, a un grupo de niños que le llamaban escuela dominical. Y todos clavados, esperando. Y me acuerdo cuando nos contaron la historia de un hombre que por mandato de él, Dios permitió que la tierra no siguiera haciendo su movimiento de traslación. Están locos, sí, le dijo, pero la Biblia dice, busquemos, y buscaron y encontraron la historia. Empezaron a indagar. En ese tiempo no había Google, no había ChatGPT, no había Copilot. ¿Cómo investigaron? No sé, pero sí tenía razón. En la historia hay un gap en ese incidente de 45 grados que el sol no siguió su rumbo, la tierra alrededor de él. Entonces dijeron: son 45, pero faltan 15 minutos. Entonces, ¿y esos 15 minutos dónde estarán? Mira, acordate, le dijeron. Tal vez te contaron otra historia que nos ayude. Sí, dijo él, había un rey. No me acuerdo cómo se llama, pero usted y yo sí sabemos, el rey Ezequías. Se enfermó y llegó Isaías a informarle, a darle el mensaje de parte de Dios y decirle: Ezequías, ordena tu casa, porque ciertamente morirás y no vivirás. Aparentemente esta es una cacofonía o redundancia, pero esa expresión hebraica, morirás y no vivirás, significa morirás irremisiblemente. Entonces, luego le dio el mensaje a Isaías, y dice la Biblia que cuando todavía iba por el patio del palacio del rey, el Señor le habla a Isaías y le dice: Isaías, ve donde el rey Ezequías. E Isaías le dice: Señor, si de ahí vengo, regresate, le dice. ¿Y a qué? A decirle, me encanta esto: he aquí, he oído, he escuchado su clamor y he visto sus lágrimas. Hermano, Dios no solamente te oye lo que le pides, Dios ve con qué actitud y con qué desesperación le clamas. Y dice un pensamiento que me encanta lo que dice: las lágrimas de los justos son recogidas en vasijas preciosas, y estas pueden ser o para bendición o para maldición. Para bendición, si el que creó las lágrimas, el que provocó más bien las lágrimas, fueron de gozo, alegría o una situación positiva. Pero para maldición, cuando fueron producto de una humillación o algo que hiciera sentir mal a la persona. Entonces Dios escucha tu clamor, ve tus lágrimas, y entonces le dijo: he aquí, le dijo el Señor a Ezequías, añado a tu vida 15 años más. ¿Se acuerdan de esa historia? Gloria a Dios. Digan amén todos para que crean que leemos la Biblia todos los días, porque algunos no la leen. Ustedes seguramente no me creen, pero es cierto. Hay personas que no leen su Biblia todos los días. La leen, decimos en El Salvador, allá donde, relanceadamente. Entonces le dijeron: ¿y qué siguió después de eso? Isaías llega donde Ezequías y le dice: Ezequías, el Señor, y le dio el recado. Mira, le dijo Ezequías, este era abusivo. Mira, le dijo, ¿qué garantía me das que eso va a suceder? Le dijo, pídeme una prueba. Mire cómo, hermano, la gente de antes cómo hablaba con el Señor, y el Señor les daba mensajes para otras personas. Entonces, ¿qué es lo que quieres? Demuestra de garantía. ¿Quieres que el reloj adelante 15 grados? No, le dijo Ezequías, que adelante no cuesta. Mejor que atrase 15 grados. Hecho, le dijo.
y atrasó 15 años. Le metieron los datos a la computadora, bingo, 24 horas. ¿Quién corrigió a la ciencia? La Biblia. ¿No es cierto que cuando usted estaba estudiando, gloria a Dios, cuando estábamos estudiando, no sé usted, pero yo estudié hace muchos años, me gradué de bachiller en el año 1970 en el Instituto Nacional General Francisco Menéndez, Inframen, a toda honra, porque en ese tiempo sí era de prestigio. Yo recuerdo que nos decían en la escuela que la tierra era plana, que los científicos afirmaban que la tierra era plana. Y entonces entró la discusión en los científicos diciendo, bueno, ¿y cómo está sostenida? Y sacaron una conclusión brillante, que una tortuga la sostenía. Algunos me están entendiendo porque son de mi época, algunos ya ni siquiera les enseñan a sumar y a restar. Entonces, suena ridículo porque así es la ciencia. Este libro suena ridículo, pero es la palabra de Dios. Mis respetos para la palabra de Dios. Así que lo que la Biblia diga, yo lo creo a pies juntos, porque Dios no se equivoca ni miente como muchos de nosotros que somos mentirosos. Gracias a Dios por los dos amenes de aquí. Aquí nadie dijo nada. Pero les dije, no voy a usar todo mi bosquejo, sino ¿qué es lo que sucedió? Para la palabra infierno hay 3 palabras griegas. Infierno. La palabra más común es la palabra griega Hades, H-A-D-E-S, Hades, o Hades si usted quiere sonar la H. En hebreo se dice Seol o Sheol porque es una S con una H. Seol en hebreo, Hades en griego, en español infierno. Infierno no significa tumba o sepulcro, porque sepulcro o tumba en griego se dice nemeion, con M al principio, M-N, nemeion, I-O-N, tilde en la O porque las palabras agudas se tildan. Nemeion, así es que si alguien le dice, Hades significa sepulcro, no señor, sepulcro se dice nemeion. Bueno, entonces, esas 3 palabras, la primera, Hades, se refiere simplemente al lugar común a donde van a parar todos los muertos. Póngale atención a esto, después no va a decir, yo no le entendí, maestro. Entonces, Hades, el lugar a donde van a parar todos los muertos. Eran o no eran cristianos, ahí mismo están todos. Ya le voy a explicar cuál era la razón por qué. La segunda palabra es la palabra Tartarus, la emplea el apóstol Pedro, Tartarus. Y la tercera palabra es la palabra Gehenna, G-E-H-E-N-N-A. G-E-H-E-N-N. Hermano, yo no sé por qué no veo que nadie esté tomando notas. Ahora sigo. Permítame felicitarlo porque ustedes tienen una mente fiel. Yo si no apunto y me olvida. Pero lo felicito. Ahí, por favor, cuando terminemos, dígame cómo le hacen. No puedes ver las palabras y no decir cómo se escriben. Y si alguien las quiere escribir, pues al final me pregunta. Bueno, ahora, ¿qué significa cada una de estas palabras? La palabra Hades, el Señor la usaba para referirse simplemente a donde van los muertos. Punto. La palabra Tartarus la usaba cuando quería expresar en qué condición se encontraban los que llegaban a ese lugar. La palabra Tartarus tiene la misma raíz de tortura. ¿Usted está entendiendo? Y la última palabra, Gehenna, era un basurero que estaba pegado a los muros del sur de la ciudad de Jerusalén. Un fuego, un basurero que siempre permanecía con fuego y tenía muchos gusanos. Por eso el Señor Jesucristo dijo, donde el fuego nunca se apaga y el gusano nunca muere. Ahora, hay que saber o entender cuál es la diferencia entre infierno y lago de fuego. Pero lo voy a dejar para más adelante, quiero seguir. ¿Por qué usó ese basurero? Porque ese basurero perennemente estaba ahí. Entonces, cuando el Señor se quería referir a la duración del castigo, usaba la palabra Gehenna. Muy bien. Ahora, ese lugar, Hades, Seol o Gehenna, era
un sitio, y observen esto que les voy a decir, escuchen. El infierno es un lugar geográfico. El lago de fuego no es un lugar geográfico. Jerusalén es un lugar geográfico. La Nueva Jerusalén no es un lugar geográfico. Pastor, ¿qué me quiere decir con eso? Que nosotros sabemos dónde está el infierno. Lo podemos ubicar. Y el infierno está en el núcleo de la tierra. Pastor, ¿me lo puede comprobar? Dos formas de comprobárselo. Una forma práctica y una forma bíblica. Voy primero con la práctica. ¿Qué es lo que los volcanes eruptan? Cuando un volcán hace erupción, ¿qué es lo que sale? Lava, me van a decir ustedes. Está bien. Pero ¿qué contiene la lava? Dos cosas. Fuego y azufre. ¿Qué es lo que hay en el infierno? Fuego y azufre. Quiere decir que cuando un volcán hace erupción, nos está recordando el Señor que existe algo allá adentro donde van a parar aquellos que rechazan a Cristo. Fuego y azufre. Observen. Era antiguamente, antes de Cristo, un solo depósito, pero con dos compartimientos separados por un hueco. Si hay algún guatemalteco aquí, es un hueco de verdad, no hueco de lo que piensan los de Guatemala. Entonces, voy a usar mi izquierda para usar a los injustos. Antes no se llamaban cristianos o impíos, sino injustos. Y a mi derecha voy a ubicar a los justos. Entonces, era un compartimiento. Vamos a usar la imaginación porque la forma no se sabe, pero supongamos que es como un globo. El Hades o Seol era como un globo, pero tenía dos partes, estaba cortado, digamos. Viéndolo de afuera, se mira como se lo estoy tratando de ilustrar, pero estando ahí, se veía como un precipicio. Por eso es que en la historia del rico y Lázaro, no tengo que ser tan explícito porque ustedes eso de memoria seguramente se lo saben. En la historia del rico y Lázaro, me encantan estos dos lenguajes diferentes. Dice, y murió el rico y fue sepultado. Qué palabras más frías. Pero dice después, y murió Lázaro y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. ¿Qué quiero decir? Este lugar estaba dividido en dos secciones. El seno de Abraham o paraíso, ya van agarrando la idea, y el otro lugar que le podríamos llamar el Hades propiamente dicho. Entonces, en este lugar, el Hades propiamente dicho, estaban los injustos y en el seno de Abraham o paraíso estaba el compartimiento de los justos. Entonces, quiere decir de que antes que Cristo viniera a morir por usted y por mí, todos iban al mismo lugar juntos, pero no revueltos. ¿Me están siguiendo, hermanos? Si no entienden, levántenme la mano, no importa que interrumpamos la grabación, porque me interesa que quede claro esto. Entonces, en la muerte de Cristo, ¿qué es lo que sucedió? ¿Sabe usted que Cristo fue al infierno? Le voy a leer la epístola del apóstol Pablo a los Efesios en el capítulo 4. Si usted quiere leer conmigo, siéntase en la libertad de hacerlo. Si usted piensa que se va a enchivolar todo, así déjelo, nada más créalo por fe y en su casa lo busca y diga, amén, tenía razón este pastor. Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Filemón. Efesios capítulo 4, le voy a leer estos versículos. Voy a empezar con el versículo 7. Efesios 4, 7 dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia. Recuerde que ahorita estamos en un periodo bien fácil de obtener la salvación, de obtener el cielo. No tiene que hacer nada. Lo único que tiene que hacer es creer en aquel que vino a hacer lo que nosotros necesitamos hacer, que es Jesucristo. Entonces dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad el seno de Abraham o paraíso. Estoy tratando de ser lo más claro posible. Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Me voy a detener un momento. Pastor, si es cierto que Cristo fue al infierno, que es lo que estoy tratando de convencerlos, entonces dígame, ¿a qué fue? Muy buena pregunta.
El Señor Jesucristo fue al infierno a dos cosas. Número uno, a confirmarles a los que estaban a este lado. Voy a suponer que se paró aquí para que ustedes me sigan la figura que estoy tratando de hacer. Se paró aquí frente al lugar que se llamaba Hades, propiamente dicho, donde estaban los injustos, y le dijo, por supuesto, esta es una conclusión, no es que lo diga la Biblia, pero se entiende que así fue. Señores, ustedes no creyeron en mí. Están ahí precisamente por eso, por incrédulos, porque no creyeron en aquel que había de venir. Aquí vengo a comprobarles que la Biblia no mentía. La Biblia hablaba de un Mesías y soy yo. Ya vine y ustedes se quedan ahí por brutos. Estoy usando palabras mías, ¿verdad? Pero usted sabe que no hablaba así el Señor. Y para comprobarles que yo tengo el poder de hacer lo que mi Padre me dio, ahorita he venido a llevarme a estos de este lado para el cielo, de manera que el seno de Abraham o paraíso ya no está más en el centro de la tierra, sino que está en el cielo. Ahí vamos a ir a parar nosotros. Ahora, aclaración. En el capítulo 1 del libro de los Hechos, dice la Escritura, pero David no subió al cielo. Y eso usan muchos para comprobar que nadie va al cielo, solo 144,000. Cualquier parecido es pura coincidencia. Ustedes saben de qué estoy hablando. Entonces, ¿por qué David no fue al cielo inmediatamente? David fue al seno de Abraham o paraíso cuando estaba en el centro de la tierra. Porque hasta que vino Cristo los sacó de ahí a todos y el seno de Abraham o paraíso se elevó para el cielo. Por eso nosotros con toda seguridad, me pregunta usted y me dice, disculpe pastor, si usted se muriera en este momentito, ¿dónde iría su alma? Al cielo, allá arriba. Allá está destinado para mí. Si usted no es ciudadano de este país, no se preocupe. Tenemos una mejor ciudadanía que es el reino de los cielos. Sin hacer examen y sin pagar. Si usted tiene problemas de vivienda, no se preocupe. Dicen que una vez llegó un hombre al cielo, un pastor, y entonces dijo, me van a dar una mansión grande porque yo le he servido al Señor 50 años como pastor. Y venía un hombrecito y se puso enfrente de la cola. Ay, lo voy a dejar a este pobre, dijo. Y entonces lo recibe, por supuesto, estoy hablando coloquialmente, no es así, pero entendamos. San Pedro dicen que es el que está recibiendo. Esta es una mitología, pero sigamos esa mitología para que usted entienda el punto. Vamos a ver, le dijo al hombrecito que se le puso enfrente al pastor. ¿Qué eras en la tierra? Le dijo. Yo era taxista. Ah, sí. Esa mansión que está ahí enfrente, esa es tuya, le dijo. Y se fue. Y el pastor dijo, si este taxista le dieron esa mansión, ¿cuál será la mía? Que yo era un siervo de Dios. Vamos a ver, ¿y usted qué era yo era pastor. Ah, en ese sleeping bag que está ahí. ¿Cómo es posible? Le dijo. A este taxista que era un gran impío, le da esa gran mansión y yo que he sido un siervo de Dios. Es que la diferencia es esta, le dijo. Gracias a este taxista, muchos me buscaron porque como maneja, pensaban que era el último viaje. Gracias a él está lleno el cielo de gente. En cambio tú, la gente se dormía, ni te escuchaba. Así que no te toca nada más que ese sleeping bag. Les cuento esto para que no se me duerman, pero para que vean cómo está la cosa. Entonces, el Señor Jesucristo, cuando le dijo a este malhechor, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, se refería cuando todavía estaba allá abajo. Y por eso sigo leyendo Efesios capítulo 4 y versículo 9 dice, y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Usemos la lógica. Tengo aquí una esfera, una pelota, una bola. ¿Cuál es la parte más baja para cualquiera de las superficies de allá? El centro. Porque si usted me dice, la parte más profunda de ese globo es el de aquí abajo y nosotros estamos arriba. Sí, pero aquí abajo está Australia. Para Australia no sería la parte más baja, sería aquí. Entonces, para no quedar mal con ninguno, el centro, por lógica. Entonces, como el infierno está en la parte más baja de la tierra, eso es lo que está enseñando, subió y fue primero a las partes más bajas de la tierra y sigue diciendo. Entonces, ya se los comprobé prácticamente lo que los volcanes
eruptan, y ahora se lo estoy explicando por la Biblia, a dónde queda el infierno, o se llamaba en ese tiempo seno de Abraham o paraíso. Ahora sí les diría, voy a empezar, pero por eso no leí todo lo demás, porque este era mi punto. Ahora permítanme decirles otra cosa más. Llegaba un hombre a nuestra iglesia y casi siempre llegaba tarde y era de los primeros que salían. Me llamó la atención y les pregunté a los hermanos, ¿ustedes conocen a ese hombre que viene aquí? No, pastor, no sabemos quién es. Bueno, así quedó. Pues quizá alguien le dijo, el pastor preguntó por ti y se quedó al final. Pastor me dijo, ¿me permite hablar con usted? ¿Cómo no? Y nos sentamos, no tenía oficina en ese tiempo, estábamos empezando, nos sentamos y me dice, tengo una pregunta para usted, me dijo. Dígame, le dije yo. ¿Usted cree en el infierno? Me dijo. Claro que creo, le dije yo, ya pensando que si se iba, pues que se fuera, pero yo no puedo cambiar mi doctrina. ¿Y cree en el cielo? Me dijo. Pero bueno, qué pregunta más ridícula. Si eso es lo que la Biblia enseña. Quien más habló del cielo y quien más habló del infierno no fue otro más que nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo voy a negar yo eso, hermanos? Algunos me tildan que yo soy un predicador chapado a la antigua. Bingo, para mí es un piropo, porque yo no cambio mi doctrina. Gloria a Dios. Jeremías 6:16 da esta exhortación diciendo: paraos en los caminos y preguntad por la senda antigua, no la moderna, cuál es el buen camino y andad por él. Noten una cosa, en el libro de Apocalipsis hay 7 iglesias, capítulo 2 y capítulo 3 de Apocalipsis, el mensaje a las 7 iglesias: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Cada iglesia existió históricamente y geográficamente. Sin embargo, cada iglesia viene a formar una tipología, una ilustración de la iglesia a través de toda la historia de la iglesia. Por ejemplo, la primera, Éfeso, es tipo de la iglesia primitiva, la iglesia apostólica, de fuente, no de nombre. Pastor, ¿qué es lo que quiere decir? Hoy en día hay iglesias que se autodenominan apostólicas, pero de apostólicas no tienen nada. Porque apostólica quiere decir que las enseñanzas son las de los apóstoles que anduvieron con Jesucristo. Pero hoy en día hay iglesias que son herejes y se hacen llamar apostólicas, como el término cristiano. ¿Sabe usted que hay religiones que se hacen llamar cristianos, pero no son nada de cristianos? Ejemplo, yo no sé por qué estoy mencionando tanto a los TJ, ya la traigo con ellos, o con los que más me gusta platicar, porque me encanta cómo se enojan los pobrecitos. Pero fíjese, por ejemplo, estas personas que les acabo de mencionar tienen su teoría que a veces a mí me da risa, a veces me dan lástima y a veces me da cólera. Pero bueno, me gusta leer para poder saber qué piensan, para poder saber qué decirles de acuerdo a este libro y no lo que a mí se me ocurra. Entonces, ellos dicen que el infierno es aquí en la tierra. Hermanos, si el infierno fuera aquí en la tierra, ¿qué hace ese montón de niños tiernitos? Si en el infierno no hay niños tiernitos, porque la Biblia dice que de los niños es el reino de los cielos. Usted no tiene que bautizar niños para que se salven. Ya el Señor tiene predestinado a los niños. Ahora, cuando crecen, sí hay que tener cuidado. Usted tiene que ganar a sus hijos a Cristo. No asuma que sus hijos son cristianos porque usted lo es. Dios no tiene nietos, Dios solamente tiene hijos. ¿Me entendió eso? Para los que no dijeron, ahora dijeron amén aquí, ustedes se turnan. Ahora falta los de aquí, les toca a ustedes después. Cuando nosotros nacimos, nosotros fuimos 12, y como mis papás se casaron en el evangelio, nosotros decíamos, como mis papás se casaron en el evangelio, nosotros somos evangélicos, somos cristianos. Un momento, usted es cristiano hasta que decide serlo. Usted es un hijo de Dios hasta que decide serlo, no automáticamente. Entonces en la iglesia, en la escuela, me hacían burla. Ese es aleluya. ¡Ey! ¿Qué es cierto que eso es aleluya? Mire, mi mentalidad infantil. No importa sufrir por la causa de Cristo. Yo no era cristiano, pero decía que era cristiano.
Sí, soy aleluya. Y por casualidad no soy de los que brincan, y me dolía porque así era de los que brincaban, hermano. Qué pena me daba, pero no importa. Todo sea por la causa de Jesús. Hermano, si no es, no es. Pero si es, es. Quiero seguir con las iglesias porque quiero que usted entienda esto. La iglesia de Éfeso es tipo de la iglesia primitiva. Luego viene la iglesia de Esmirna. La iglesia de Esmirna es cuando la iglesia empezó a ser perseguida. La pregunta es, pastor, ¿y por qué persiguieron a la iglesia? En primer lugar, la respuesta inmediata es porque el Señor permitió que el enemigo produjera esa persecución. Pero honestamente, el Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos: quedaos en Jerusalén, la capital de Israel. Quedaos en Jerusalén y no os mováis hasta que, quiere decir que había un periodo límite, hasta que seáis vestidos de poder de lo alto. Porque entonces, dice Hechos 1:8, me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y por toda la tierra. Entonces, quiere decir que la orden del Señor era que se quedaran en la ciudad de Jerusalén, pero cuando el Espíritu Santo descendiera, que salieran a predicar. Vino el Espíritu Santo y se quedaron tranquilos en Jerusalén porque la estaban pasando bien. Hermano, el evangelio no es para pasarlo bien. El evangelio es para hacer algo por el Señor. Y no para pagarle porque Él lo pagó todo, sino para mostrarle que estamos agradecidos. Porque me imagino que ustedes están agradecidos con la gran salvación que nos dio el Señor. Gloria a Dios. Entonces el Señor, estos dundos, si no les saco carrera, ahí van a estarse en Jerusalén hasta que se muera. Entonces permitió la persecución y salieron, y entonces empezaron a predicar. Eso significa que si Dios quiere que te salgas de donde estás, te va a poner un problemita porque no te moves. Sea en tu trabajo, sea en tu vecindario, donde sea. Nosotros no queremos movernos, no queremos dar un paso de fe. Nos acostumbramos. Mire, don José, le decían a mi papá, ¿y usted por qué no se sale de este barrio? ¿Para qué? Si aquí estoy bien, decía. Somos conformistas. Nosotros tenemos que visionar algo grandioso, pero no nos movemos porque nos da miedo a lo desconocido. Tenemos temor a lo desconocido. Y por eso muchos dicen, yo no busco otro trabajo porque vaya a ser que no me lo den. Si nunca vas a preguntar, nunca vas a saber si eres capaz o hábil o tienes las cualidades que necesitan. Pero nosotros de una vez nos declaramos que no calificamos. Pero voy a seguir con esto porque ya ni me acuerdo, 2 minutos me quedan. Dios mío. Bueno, voy a terminar las iglesias para que aunque sea eso les quede. Éfeso, la iglesia primitiva. Esmirna, la iglesia perseguida. Pérgamo, la iglesia de Pérgamo es la iglesia elevada o la iglesia imperial. Cuando Constantino en el año 312 después de Cristo promulgó un edicto donde hacía que la iglesia oficial del imperio o la religión oficial del imperio romano iba a ser el cristianismo. Ahí no existía la iglesia católica. Se le llamaba católica porque católico quiere decir universal. Entonces va a ser oficial el cristianismo. Chinche y talepate se metieron ahí. ¿Ustedes saben qué es chinche y talepate? Ahí si no le preguntan a un salvadoreño, porque no tengo tiempo de explicar terminologías hebreas. Entonces, todo mundo se identificaba como cristiano. Y todo mundo empezó a vivir un cristianismo a su modo. Y tenían sus muñequitos, tenían sus fiestecitas, tenían sus traguitos, tenían sus bailecitos. Cualquier parecido es pura coincidencia. Los nombres han sido cambiados para protección de los protagonistas. Y se degeneró el evangelio, el cristianismo, de tal manera que surgió lo que ahora conocemos como la iglesia romana. Ellos no son cristianos, ellos son marianos. ¿Sabe por qué son marianos? Porque la mariología la han convertido en mariolatría. Pastor, háblenos en español. La vida de María la han idolatrado. Esa es la palabra. El inglés me queda y el español se me está olvidando. Mudo voy a acabar. Entonces surgió en la iglesia de Éfeso, Pérgamo, que la iglesia era parte del imperio. Qué comodidad vivían. Pero después de eso, hermanos, después de la iglesia imperial, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, la palabra Tiatira significa lo mismo que la palabra misa, nada más que misa es en latín y
Y Tiatira es en griego, significa sacrificio continuo. Ahí empezó la misa, ahí empezó el catolicismo. Más bien, ahí se definía lo que ahora conocemos como catolicismo y ellos se hacen llamar cristianos. Pero bueno, no tengo tiempo para más porque hasta pipirán de volado y me pone nervioso. Quiero terminar con esto. Hoy en día hay dos iglesias simultáneas, las dos últimas. Filadelfia y la Odisea. Dos iglesias. Estas dos iglesias son las iglesias modernas o modernistas, con la diferencia de que la iglesia de la Odisea no es una iglesia literal, un local, sino aquellas personas que son fieles a la palabra y no admiten ninguna cosa que pueda añadírsele o arruinar este libro tan santo. La iglesia de Filadelfia. Pero la iglesia de la Odisea, la palabra Filadelfia quiere decir amor fraternal. La iglesia genuina, la iglesia moderna pero genuina, es aquellos que no han ensuciado todavía la doctrina. La iglesia de la Odisea, la palabra la Odisea significa los derechos de las gentes. ¿Qué quiere decir? Si no me dan la bienvenida, no vuelvo a esta iglesia. Si no me saluda la gente, no vuelvo a la iglesia de la Odisea. Que se cree en la mamá de Tarzán, primo de Popeye, compañero de Superman y amigo de Tito Campos. Entonces, hermanos, termino con esto. Atención, precaución, dirían en inglés, warning. ¿Qué doctrina sustenta usted? La doctrina no lo va a salvar. Lo que lo va a salvar es la fe en Jesucristo y su amor a su palabra, que es la palabra de Dios. Otro día voy a poder terminar porque nunca puedo terminar. Démosle otro aplauso al Señor, hermano. Para Él sea toda honra y toda gloria. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra y te damos gracias por este privilegio que aunque un poco a la carrera, Señor, pero hemos tratado de definir que existe un infierno, pero que también existe un cielo. Y al cielo nadie va por bueno, ni al infierno nadie va por malo. La diferencia la hace nuestro Señor Jesucristo. Por eso, Señor, permite que podamos entender, los que todavía no hemos dado ese paso, que podemos ser personas excelentes, personas bien portadas, altruistas, colaboradoras, pero sin Cristo igual iríamos al infierno. El infierno no fue hecho para la gente mala, sino para los que rechazan a Cristo. Y el cielo no fue hecho para las personas buenas, sino para aquellos que ponen su fe en Jesucristo. Mientras estamos orando, todos con sus ojos cerrados, sus rostros inclinados. Esta es la parte más delicada de nuestra reunión. Aquí, presencialmente, seguramente hay alguna o más personas que todavía no saben qué va a suceder cuando se muera. O los que nos están viendo a través de esta plataforma, usted seguramente no sabe o no está seguro qué va a suceder el día que usted muera. Lo que va a suceder es esto. Lo dije al principio. Usted va a abrir, a cerrar sus ojos aquí, pero los va a abrir donde usted ahorita decida abrirlos. Y nadie puede decidir por usted. Es usted el único que debe decidir a dónde quiere pasar la eternidad. De mi parte, nosotros le ofrecemos el cielo a través de Jesucristo. ¿Qué hago, pastor? Solamente una oración sencilla. Pero, por favor, eche a andar su fe. Crea que lo que usted va a decir en este momento, Dios lo va a escuchar y se lo va a tomar en cuenta. Eche a andar su fe, cierre sus ojos, incline su rostro y repita después de mí. Señor Jesús, reconozco y admito que soy pecador. Te he ofendido consciente o inconscientemente. Por eso, Señor, en este momento me presento delante de ti, arrepentido, para suplicarte que perdones y que borres todos mis pecados. Sé que eres Dios, que moriste en la cruz para salvarme del pecado, de la muerte y del infierno. Por eso, Señor, en este preciso momento, yo te abro mi corazón y te suplico que entres
a morar en Él. Por la fe, a partir de hoy, sé que soy salvo. Sé que soy hijo de Dios y heredero del reino de los cielos. Amén. Si usted hizo esta oración y está presente, por favor déjemelo saber. Me gustaría orar por usted. O usted que nos está viendo a través de esta plataforma, llámenos por teléfono, cuéntenos. Nos gustaría orar con usted y por usted. 3 recomendaciones para terminar. Número 1, lea su Biblia todos los días. La Biblia es el alimento espiritual, como la comida es el alimento físico. Número 2, ore todos los días. Orar es platicar con Dios. Y número 3, no deje de congregarse en una iglesia donde la única fuente sea la palabra de Dios. Por nuestra parte, le ofrecemos nuestra iglesia, el Tabernáculo de Hollywood. La información está en la página en la cual usted está conectado y nos gustaría orar por usted y orar con usted. Llámenos o visítenos si puede hacerlo. Le agradecemos su sintonía y le invitamos a que lo siga haciendo. Gracias, Señor bendito. Gracias, Padre Celestial, en el nombre de Jesús.